el derecho de los griegos y su aporte a la historia del derecho. Como todos lo sabemos, el lugar geográfico que habitaron los griegos fue y es la península más oriental de Europa, sobre el mar Mediterráneo, lo que determinó que en su mayoría fueran pueblos marítimos y comerciantes, y que tuvieran una visión del mundo que los distingue de los demás pueblos de la antigüedad. Según Wolff, autor de la historia del derecho griego, su función y posibilidades, nos dice que lo que abarca el derecho griego es lo observado por el pueblo de habla griega, desde la época de Homero, aproximadamente en el siglo VIII a.C., a través de la época clásica, que es principalmente la del derecho de Atenas, en los siglos IV y V a.C., hasta los tiempos helénicos. Para entender el derecho de los griegos, debemos saber que tiene una función y un valor desde el punto de la jurisprudencia general. Quiero decir con ello un interés que trasciende de lo meramente fáctico y anticuario de constatar lo que existió en otro tiempo. Y hacer esto es desde luego una tarea necesaria e importante que nos suministra la base indispensable para los hechos desde el punto de vista jurídico. Antes de entender el aporte del derecho griego hasta la actualidad y su paso a través de la historia, es necesario que analicemos el derecho griego en sí, para lo cual disponemos de fuentes literarias, ante todo retóricas atenienses del siglo IV a.C., además de inscripciones de piedra, y para el derecho helenístico, millares de documentos griegos en papiros que han aparecido en Egipto, el que nos muestran el derecho en su realización, sea en forma de ley, en discurso forense, en demanda, contrato y documentos semejantes. El término derecho de la antigua Grecia no se puede entender como un determinado sistema jurídico, ya que cada polis se regía por su propio sistema de leyes. Debido a esto es que es necesario que brevemente analicemos el derecho, su desarrollo dentro de las dos polis más importantes y con más antecedentes. Para esto podemos ver las polis de Atenas y Esparta. El capítulo 3 del libro La historia del derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México nos habla claramente del desarrollo del derecho en Esparta y en Atenas. Podemos comenzar con Esparta. Nos dice que Esparta fue una ciudad-estado agrícola, militarista, regulada por una especie de constitución, la Gran Retra. Dicha constitución organizadora del estado espartano se compone de 4 elementos característicos. El primero, la monarquía dual. El segundo elemento, el consejo llamado Gerusia, integrado por 28 ancianos. El tercero, una asamblea popular electiva, llamada Apela. Cuarto, 5 magistrados llamados eforos. El desarrollo del derecho en Esparta no solo se refería al gobierno y a la administración de la ciudad-estado, sino que también regulaban ciertos aspectos de la vida de los particulares en la comunidad. En resumen, es un derecho primitivo y aislacionista, como igualitario, con pretensiones comunistas y profundamente militarista, que se impuso durante 8 siglos en la región del Peloponeso. Por su parte, en la ciudad de Atenas se consideraba la cuna de la democracia. Para entender el derecho de los atenienses es necesario mirar principalmente las obras de Platón, de Aristóteles y de muchos otros filósofos y analizar los escritos de Dracón y Solón. La asamblea era el máximo cuerpo político en Atenas. En ellas estaban todos los ciudadanos que estuviesen en pleno ejercicio de sus derechos cívicos. Su función principal, la legislación y control constitucional, también tuvieron atribuciones judiciales, como la de transformarse en un gran jurado. Otra evidencia importante para el derecho ateniense la hallamos en la Constitución de los atenienses, atribuida a Aristóteles, pero probablemente escrita en su gran medida por discípulos. Luego, una breve historia de la Constitución. Este tratado describe el gobierno ateniense de mediados de fines del siglo IV a.C. Existe un artículo llamado Las normas sociales en las cortes de la antigua Atenas, escrito por Adrián Lani, que nos permite entender la vida jurídica dentro de Atenas. Este sostiene que el sistema jurídico de los atenienses, los tribunales atenienses estaban muy bien atestiguados, al menos para los estándares de la historia antigua. Sobreviven aproximadamente 100 discursos forenses del periodo
comprendido entre 420 y 323 a.C. A través de resumidamente, comprendemos la grandeza y cómo llevaban el derecho en la antigua Atenas. Ejemplo del material de la época es la República, un diálogo socrático escrito por Platón alrededor del 375 a.C., sobre la justicia, el orden y el carácter de la ciudad-estado justa y el hombre justo. Es la obra más conocida de Platón y ha demostrado ser una de las obras filosóficas y teóricas políticas más influyentes del mundo, tanto intelectual como históricamente. Es interesante en este libro, por ejemplo, analizar la página número 88, como nos intenta explicar cómo se comenzaron a dictar leyes y conectar tratados recíprocos y llamaron legal y justo a lo que la ley prescribe. He aquí expuesta la génesis y esencia de la justicia. Teniendo todo esto en cuenta y como base, podemos entender claramente los aportes del derecho de los griegos a la historia del derecho. Es tan grande su aporte que Óscar Paul Alvarado Cornejo, juez mixto permanente de Tumbes, nos habla en su artículo El aporte de los filósofos griegos en la formación de la idea de derecho. Él nos dice que debemos a los sofistas griegos el haber puesto al hombre como centro de especulación racional. Estos científicos de la edad antigua no solo pensaban que el uso adecuado de la retórica podía servir para justificar y obtener cualquier acción práctica, sino que también una concepción de la vida al margen de cualquier valor absoluto, lo cual lleva a reflexionar y a realizarse preguntas que hoy son la base de lo que conocemos por derecho. También señala que las ideas de los filósofos griegos aún son útiles en la práctica forense y en la práctica política y de algún modo guían nuestra vida. Según el libro La historia del derecho de la Universidad Nacional Autónoma Mexicana, existen tres aportaciones destacables en primera instancia de los griegos. La primera, la discusión filosófica jurídica respecto a la justicia. La segunda, la experimentación sobre los sistemas constitucionales en las ciudades-estado llamadas polis. Y la tercera, el traspaso a través del tiempo de regímenes aristocráticos, oligárquicos y autocráticos a sistemas democráticos. También cabe destacar el valor de la democracia, del demos, del pueblo y de la soberanía. Los griegos comienzan con el trabajo de separar las normas jurídicas de las religiosas, mitos al logo. Esto es clave para continuar con las reflexiones posteriores. Se dan cuenta que para lograr el bien común deben de guardar los derechos de los ciudadanos. Existía un cuerpo legislativo que eran los ciudadanos que regulaban el bien común, y esto es claramente novísimo y muy importante, ya que el preocuparse por el bien común es base del derecho en general. Aristóteles decía que la felicidad solamente la van a encontrar los hombres en la polis, pero que esta felicidad también debía de ser protegida. Para esto era necesario que el derecho de los ciudadanos no fuese violentado. Los griegos fueron los primeros en reflexionar que debía de existir un equilibrio entre deberes y derecho. También lograron experimentar en torno al régimen constitucional. En las diversas polis vemos cómo los griegos desarrollan una especie de derecho que regulaba la relación entre las polis, evitando que sus intereses se interpusieran entre sí. Las leyes de Platón presentaban que en el tiempo lo que sería un buen régimen jurídico para la futura Atenas principalmente, valorando la educación del ciudadano y centrándose en esto es claramente una contribución muy importante. Aristóteles en la política nos habla del esquema de las tres clases de constituciones correspondientes a la monarquía, la aristocracia y la democracia, y también nos habla de los tres poderes, el deliberativo, el judicial y el ejecutivo. La épica a Nicómaco nos habla de los conceptos de derecho y equidad, y la justicia conmutativa y distributiva, claramente conceptos que utilizamos hasta la actualidad. La filosofía del derecho e institución de los atenienses sobre el derecho natural nos dice antropológicamente que el ser humano tiene derechos inexorables, y esto es la base que luego se perfecciona en la Edad Media sobre el derecho natural. El valor del bien común dentro de una comunidad y el bien supremo organizado en torno a una constitución, esto es muy importante de poder destacarlo.
podemos también mirar el artículo Aportes de la cultura griega en la construcción de la filosofía del derecho contemporáneo, de Alejandro Robledo Rodríguez de la Universidad Católica del Norte, Chile, donde nos da a entender que las lecturas que tradicionalmente nosotros efectuamos sobre la filosofía griega de algunos grandes filósofos, como la de Sócrates, Platón y Aristóteles, evidenciamos cómo su obra trasciende y resulta actual para la construcción del derecho contemporáneo. En este sentido, divide su atención en tres grandes enunciados. El primero, relativo a dilucidar con profundidad los aportes de la filosofía griega clásica al mundo jurídico, enlazando un estudio histórico y filosófico de algunos conceptos esenciales. El segundo, cuya atención se centrará en la actualidad de dichos aportes y la manera en que estos ayudan a la idea de un sistema integral de justicia aplicable a sociedades occidentales. Y finalmente analiza la perspectiva expansiva de la idea del débito cultural, que es la base y origen de muchas de nuestras actuales ideas, instituciones y categorías sociales, políticas y jurídicas. Tan clara es la idea del legado y aporte griego a la construcción de nuestras ideas filosóficas y políticas, que podemos leer en Platón, por ejemplo, que el Estado expresa en grande lo que el individuo es lo pequeño. Finalmente, no valorar o restar significancia al acervo cultural griego en el obra de las reflexiones jurídicas constituye un error metodológico, pues nada tendríamos de Roma si antes los romanos no hubiesen heredado, y en muchos casos replicado, elementos trascendentales de la filosofía, el derecho y la cultura griega. Muchas gracias.